Bienvenidos nuevamente a este canal denominado Tiempo de Buenas Nuevas. En el estudio anterior vimos dos temas. Vimos la creación del hombre y vimos también la caída. En la creación dijimos que el ser humano fue creado con cuerpo, alma, espíritu humano y la presencia del Espíritu de Dios dentro del cuerpo de Adán y Eva. Dijimos que la presencia del Espíritu de Dios dentro del cuerpo de Adán y Eva les daba como mínimo dos privilegios. Primero, Adán y Eva sí tuvieron realmente la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios vivía dentro del cuerpo de ellos. Segundo, el cuerpo de Adán y Eva fue templo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios vivía dentro del cuerpo de ellos a través de su Santo Espíritu. Dijimos que la caída se dio en el momento en que, como consecuencia del pecado, el Espíritu de Dios se salió del cuerpo de Adán y Eva. Pero en el momento en que se salió el Espíritu de Dios, se murió también el espíritu humano. De esa cuenta, Adán y Eva se quedaron solo con cuerpo y alma, es decir, con cuerpo y vida material. A esta condición de haberse quedado con cuerpo y alma, dijimos que algunos biblistas, algunos estudiosos le llaman hombre adámico, otros le llaman hombre almático, y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento le llama hombre natural. Y así nacemos todos los seres humanos alrededor del mundo. Nacemos solo con cuerpo y alma. Eso significa que nacemos no siendo hijos de Dios y nacemos no siendo salvos. El día de hoy vamos a ver qué es la salvación. Los tres grandes temas que están en los 66 libros de la Biblia son creación, caída y salvación. Hoy entonces vamos a ver qué es la salvación. Se recuerda que en el estudio anterior, cuando vimos la caída, le dije que la palabra desnudez era una de las dos palabras que a mi juicio es de las más importantes que existen. ¿Por qué? Porque se refiere a la desnudez espiritual y es uno de los términos, a mi juicio, muy poco estudiados y muy poco entendidos. Se refiere a la desnudez espiritual, que no es menos que el hecho de que el ser humano nace sin la presencia de Dios en su cuerpo. Pero hoy vamos a ver la salvación, que a mi juicio es la palabra más importante de toda la Biblia. Entonces, para el tema de la salvación, empiezo con esto. A nivel popular, y especialmente en el mundo evangélico, prácticamente todos hablan acerca de la salvación. Sin embargo, cuando uno pregunta, yo he preguntado, ¿qué es la salvación? La mayor parte de los hermanos, de ellos casi nadie, sabe en qué consiste realmente la salvación de la que se habla. Las dos respuestas más comunes que he recibido cuando he preguntado qué es la salvación son estas. La primera, me han dicho, es el regalo más grande que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Pero cuando pregunto en qué consiste el regalo, me dan toda una serie de justificaciones, pero no me dicen qué es realmente la salvación. Otro hermano adornó muy interesante su respuesta y me dijo que la salvación es un salvoconducto que Dios nos da a través del sacrificio redentor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Correcto. Pero cuando le pregunté en qué consistía ese salvoconducto, me dijo, pues la entrada al cielo. Esa es una figura. No, yo quiero saber, le dije, en qué consiste la salvación. Y para no hacer largo el tema, no me lo pudo responder. De esa cuenta, en este estudio yo espero dejar totalmente claras
dos cosas. Primero, ¿en qué consiste la salvación y cómo se obtiene? Oiga, esos son los dos objetivos que yo voy a cubrir en este estudio. ¿En qué consiste la salvación y cómo se obtiene? Ya sabemos que por el pecado de Adán, dijimos antes, nacimos no siendo hijos de Dios y nacimos no siendo salvos. Entonces, la pregunta es esta, ¿va? ¿Qué hacer para volver a ser hijos de Dios? ¿O qué debe hacer el hombre para volver a ser salvo? La respuesta la dio nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Ahí se lee lo siguiente. Si usted tiene su Biblia, y si tiene la versión Reina Valera 60, su Biblia va a decir esto. Dice el Señor: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Muy bien, ¿qué significa realmente lo que leímos? Cuando el Señor Jesús dijo: el que cree en mí, se estaba refiriendo a aquellas personas que a futuro lo reconocerían como su Señor o como su Salvador, como usted quiera decirlo. Y dijo que en las personas que lo reconocieran, de su interior, dijo, de su interior correrían ríos de agua viva. Eso se llama lenguaje figurado. Ahora, ¿a qué se refirió el Señor cuando habló de los ríos de agua viva? Juan interpreta el versículo y nos dice: esto dijo del Espíritu, o sea, los ríos de agua viva de los que habló el Señor. Juan dice: es el Espíritu que habían de recibir. Esa frase apréndasela de memoria, Juan 7:38. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. ¿Qué espíritu van a recibir los que reconozcan a Jesucristo como su Señor o como su Salvador? Pues el Espíritu de Dios que se salió del cuerpo de Adán y Eva en el momento de la caída. Oiga pues, la caída es exactamente el proceso contrario a lo que en este momento lo estamos llamando salvación. Como consecuencia del pecado de Adán, el Espíritu de Dios se salió del cuerpo de Adán y Eva. Y por cierto, de toda la humanidad. Pero la obra de Jesucristo es permitir que aquella persona que lo reconozca como Señor, Él permite que entre ¿qué? El Espíritu de Dios que se salió cuando Adán y Eva pecaron. Ahora, en el momento en que el Espíritu de Dios entra al cuerpo del nuevo cristiano, porque ahora ya es cristiano, le da vida a su espíritu humano que estaba muerto. Y su espíritu humano pasa de muerte a vida. Lo explico de esta manera. Oiga pues, dijimos que todo ser humano, sea varón o mujer, antes de reconocer a Jesucristo, solo tiene cuerpo y alma. Pero en el momento en que con su boca confiesa que reconoce a Jesucristo como Señor, en ese momento dice Juan 7:39 que recibe o entra el Espíritu Santo adentro de su cuerpo. Pero en el momento en que entra el Espíritu Santo a su cuerpo, le da vida al espíritu humano que estaba muerto. Y el espíritu humano pasa de muerte a vida. En ese momento, aquel hombre que solo tenía cuerpo y alma pasa a tener cuerpo, alma, espíritu humano vivo y la presencia del Espíritu Santo dentro de su cuerpo. A esta condición, a la condición de volver a tener cuerpo, alma, espíritu humano vivo y la presencia de Dios a través del Espíritu Santo dentro de nuestro cuerpo,
es a la condición que el apóstol Pablo le llama nueva criatura. ¿Por qué es nueva criatura? Porque ha pasado de tener solo cuerpo y alma a tener cuerpo, alma, espíritu humano vivo y la presencia del Espíritu Santo o la presencia de Dios dentro de su cuerpo. Además, ha pasado de tener la semejanza. Se recuerda que en Génesis 5:3 dijimos que Adán engendró un hijo, pero a su semejanza. La semejanza de Adán es la semejanza pecadora, porque ya solo se quedó con cuerpo y alma. La nueva criatura pasa de tener cuerpo y alma a tener cuerpo, alma, espíritu y el Espíritu de Dios adentro. Ha pasado de tener la semejanza pecadora de Adán a tener la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque ahora Dios, el Espíritu de Dios, vive adentro de la persona que lo recibe o que recibe a Jesucristo como su Señor o como su Salvador, como usted quiera decirlo. De esto se deduce, oiga pues, que la salvación es la restauración. Es la restauración de la presencia de Dios adentro del cuerpo humano. Como es tan importante este concepto, lo voy a repetir. Salvación es la restauración de la presencia de Dios adentro del cuerpo del cristiano a través del Espíritu Santo. Pero debe quedar totalmente claro que la restauración de la presencia de Dios en el cuerpo de un cristiano solo se obtiene por medio de Jesucristo. Obviamente a eso se refirió Jesucristo en la segunda parte de Juan 14:6, cuando dijo: nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué estaba diciendo el Señor en ese momento? Esto: Nadie restaura la presencia de mi Padre en su cuerpo si no es a través mío. Sí, a Dios solamente se puede llegar por medio de Jesucristo. Así que, si usted que me escucha no ha reconocido al día de hoy a Jesucristo como su Salvador, es mi responsabilidad decirle que usted solo tiene cuerpo y alma, y que no es hijo de Dios. Si usted quiere o desea o necesita ser hijo de Dios, la solución es que reconozca a Jesucristo como su Señor. Por lo anterior, es que en 2 de Corintios 5:17 se lee lo siguiente. Busque en su Biblia 2 de Corintios 5:17 y ahí se lee lo siguiente, y dice: de modo que si alguno está en Cristo, esto significa, de modo que si alguno ha reconocido a Jesucristo como su Señor o como su Salvador, dice, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante todas son hechas nuevas. Oiga, qué interesante. En esta cita, el apóstol Pablo lo que está diciendo, está explicando, es que la persona, varón o mujer, que reconoce a Jesucristo como su Salvador, pasa, dice, a ser una nueva criatura. ¿Por qué es una nueva criatura? Ya lo dijimos inicialmente, porque pasó de tener cuerpo y alma a tener cuerpo, alma, espíritu humano vivo y el Espíritu Santo dentro de su cuerpo. Pero además de eso dice que las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas? La humanidad que solamente tenía cuerpo y alma. Esto es lo que se llama viejo hombre o vieja humanidad. Pero en el momento en que se reconoce a Jesucristo como Señor, dice, de aquí en adelante todas las cosas son hechas, dice, delante de Dios, nuevas. Lo anterior significa que se murió el hombre pecador, el hombre que tenía la semejanza de Adán, se murió y ha nacido un hijo de Dios. Oiga, se murió el hombre pecador y ha nacido un hijo de Dios. Precisamente por eso es que en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, se lee lo siguiente. En Juan
1:11 dice lo siguiente: a lo suyo vino. Hablando de Jesucristo, el apóstol Juan dice: a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Con esto, el apóstol Juan está diciendo que Jesucristo vino a su pueblo, a Israel, dice. Pero los israelitas, dice, no lo recibieron, no quisieron creer en él, no lo recibieron como el Mesías prometido, dice. Pero el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero dejar muy claro aquí lo siguiente: no es la iglesia, no es la religión ninguna la que convierte en hijo de Dios a un pecador. Es Jesucristo nuestro Señor, y por eso se le da el calificativo de Salvador. Toda persona que con fe reconoce a Jesucristo como su Señor, dice Juan 1:12, Él, Jesucristo, le da la potestad o el derecho de ser hijo de Dios. Ahora, ¿qué se recibe con la salvación? O en el fondo, ¿qué representa lo que nosotros ahorita estamos llamando salvación? El Señor lo explicó en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 24 y 25. Acompáñenme, por favor, al capítulo 5 y versículos 24 y 25 del Evangelio de Juan, y ahí se lee lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Voy a explicar primero este versículo. Cuando el Señor Jesús dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, está diciendo que la persona que lo reconoce como Salvador y cree que Él fue enviado por el Padre, por Dios, esa persona, dice, en ese momento, si su declaración la hizo con fe, recibe, dice, la vida eterna y no vendrá a condenación. O sea, tiene dos privilegios. Primero, recibe la vida eterna, y segundo, dice, no viene a condenación. ¿Por qué no viene a condenación? Dice, porque al reconocer a Jesucristo como Señor, dice, pasa de muerte a vida. Así dijimos, pasa de muerte. Dijimos que tenía su espíritu muerto, pero en el momento en que entró el Espíritu Santo a su cuerpo, le dio vida al espíritu humano que estaba muerto. A esto se está refiriendo, es de muerte espiritual a vida espiritual, solo que esa vida espiritual se llama vida eterna. Eso es lo que Jesús está explicando en este momento. Quiere decir también que el que reconoce a Jesucristo como su Salvador pasa, dice, de la muerte que heredó por el pecado de Adán a la vida eterna que le da Jesucristo como Salvador. Lo voy a decir de esta manera: pasa de la muerte que le dio el Adán pecador a la vida eterna que le da Jesucristo, el Salvador. Por eso se le llama Salvador. Luego, en Juan 5:25 se lee lo siguiente y dice, de cierto os digo, dice el Señor, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. ¿Qué significa lo que dijo el Señor? Primero veamos a qué muertos se estaba refiriendo el Señor Jesús. Se estaba refiriendo a los muertos espirituales. Dijimos que todo ser humano nace con cuerpo y alma vivos, pero su espíritu humano nace muerto. ¿Por qué? Porque nace sin la presencia de Dios. A estos muertos espirituales, pero vivos materiales, a ellos es a los que se está refiriendo el Señor. ¿Y quiénes son los muertos espirituales? Pues son todas las personas que alrededor del mundo no han reconocido con fe a Jesucristo como su Señor. Por eso dije anteriormente que si usted no ha reconocido a Jesucristo como su Señor o como su Salvador, como usted le quiera llamar, usted solo tiene cuerpo y alma, y le dije, y no es hijo de Dios.
Muy bien, con eso terminamos el tema. ¿Qué conclusiones o a qué conclusiones arribamos de acuerdo a lo que hemos discutido o estudiado en este momento? Primero, que el ser humano, dijimos, Adán y Eva, fueron creados con cuerpo, alma, espíritu humano y el Espíritu de Dios dentro de su cuerpo. Dijimos que en la caída, el Espíritu de Dios se salió. La caída es salida. La caída es la salida del Espíritu de Dios del cuerpo de Adán y Eva. Pero con ello dijimos que se murió también el espíritu humano y se quedaron ellos solamente con cuerpo y alma o vida material. De esa cuenta dijimos que a este hombre que solo tiene cuerpo y alma, se le llama hombre adámico, hombre almático o se le llama también hombre natural. Dijimos también que la salvación, que es el tema que desarrollamos, es la restauración. Es la restauración de la presencia del Espíritu de Dios en el cuerpo de un cristiano. Voy a repetirlo. La salvación es la restauración de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en el cuerpo de un cristiano. Pero también dijimos que la restauración de la presencia de Dios en el cuerpo de un cristiano solo se obtiene reconociendo con fe a Jesucristo como Señor o como Salvador. No hay otro camino.